Hola chicos, ¿cómo están? Hoy un video muy cortito sobre el tema del área de los triángulos, ¿sí? Y alguna cosita con relación a la calculadora. Así que vamos directamente a pasar a la pizarra para escribir. Ustedes saben que cuando uno trabaja con triángulos, ¿sí? Cuando uno tiene un triángulo cualquiera, el área de ese triángulo normalmente la escribimos, ¿sí? Esta fórmula ustedes la vieron en primaria probablemente y la repasaron en los primeros años del secundario, ¿sí? Como base por altura sobre 2 o un medio por la base por la altura, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta primero es que no nos dejemos llevar por el concepto de que la base del triángulo es el lado de abajo, ¿no? Base puede ser cualquiera de las tres, podemos tomar como base a cualquiera de las tres, pero en ese caso tenemos que hablar de la altura correspondiente. Acuérdense que la altura es una línea perpendicular a la base y que va hasta el vértice opuesto. Es decir, voy a escribir en celeste para que se entienda. Si tomamos a este lado como la base, ¿sí? Si decimos que esto es la base del triángulo, entonces la altura va a ser una línea perpendicular a eso y que va hasta el punto correspondiente, es decir, para que sea bien, esa línea, ¿sí? Ahora bien, si en lugar de eso nosotros decimos que ahora la base ya no es S, sino que ahora vamos a decir, bueno, no quiero que S sea la base, quiero, porque los datos del ejercicio me conviene, ¿sí? Que la base sea este lado. No hay ningún problema, pero en ese caso la altura es una línea perpendicular a ese lado que va hasta el vértice opuesto. Esta sería mi altura. ¿Está bien? Y lo mismo con el otro lado. Es decir, imagínense que el triángulo se puede rotar y las cosas siguen siendo base y altura. ¿Está bien? Primero esa idea. Ahora bien, muchas veces calcular la altura de un triángulo no es sencillo. Muchas veces, cuando nosotros queremos usar esta fórmula, nos encontramos con que la altura no la tenemos. Tenemos ángulos, por ejemplo, a veces sabemos este ángulo, perdón, ¿sí? Pero no sabemos la altura. Si conocemos ese ángulo y también conocemos los dos lados que forman a ese ángulo, podemos usar otra fórmula para la altura de ese triángulo, para encontrar el área de ese triángulo, que tiene que ver con trigonometría, ¿sí? En algún momento haremos un video para ver cómo se despeja esa fórmula a partir de esta que tenemos acá. Pero, para que ustedes la tengan para poder resolver ejercicios y demás, esta fórmula incluye al seno del ángulo, está en el cuadernillo de fórmulas de la IB y aparece muy seguido en los ejercicios de exámenes de IB o de cosas que tienen que ver con el IB. Así que les recomiendo recordar esta fórmula, ¿sí? ¿Cómo es? También tiene al 1/2, solo que ahora aparece el seno del ángulo multiplicado por los dos lados que forman a ese ángulo. ¿Está bien? Igual que de la otra, puedo cambiar de ángulo, pero siempre es el seno de un ángulo y los dos lados que lo forman. ¿Está bien? Si yo hablara de esta esquina de acá, tendría que trabajar con ese lado B y con el lado que no está marcado acá, que sería C, por ejemplo, ¿sí? Pero siempre es el ángulo con los dos lados que lo forman, ¿sí? Y esa es la fórmula que van a necesitar para los ejercicios que tenemos pendientes en este momento. Así que recuerden, ¿sí?, tener en mente esta fórmula para el área de un triángulo. ¿Está? Muy bien. Nada más que eso y nos vemos en el próximo.